pues leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47, acerca de los primeros convertidos que habían escuchado recientemente la predicación del apóstol Pedro. Dice lo siguiente este texto: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidos como 3,000 personas. Y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechos por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de cada casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía el número los que iban siendo salvos. Vemos, hermanos, en el libro de los Hechos que desde el principio, tras la ascensión de Jesús, los discípulos del Señor se encontraban juntos, unánimes, dedicados constantemente a la oración y a la doctrina de los apóstoles. Su culto al Señor era constante y no se limitaba a un día o dos, como suele ser hoy en día, ¿verdad?, en nuestras iglesias, sino que se mantenía semana a semana, y no solamente por la expectativa de lo que iba a venir, sino porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. La predicación de la palabra era muy efectiva y seguramente la mayoría de los creyentes vivían en Jerusalén y alrededores, lo cual les llevaba a tener la oportunidad de acercarse a donde estaban los apóstoles e incluso convivir con ellos, distribuyéndose en casas. Porque ya lo sabéis, en aquel tiempo la iglesia de Jerusalén no se congregaba en un lugar en concreto. No podían pedirle a los judíos que les cedan el templo de Jerusalén para que se puedan congregar allí, ni tampoco a los gentiles, a los romanos, para que les cedan un centro cultural o algún espacio cívico para que se puedan reunir ahí tanta cantidad de gente, ya que tras el sermón de Pedro, 3,000 almas se añadieron a la iglesia. Y seguramente ya eran bastantes las personas que se encontraban por allí antes de esa conversión masiva. Así que no deberíamos pensar que solo eran los 12 y las mujeres, ya que quizá también estarían esos famosos 70 que fueron enviados de 2 en 2 por Jesús, ¿recordáis? Y hasta más discípulos que no se hayan mencionado. Y claro, ¿dónde se congregaba tal cantidad ingente de personas? Lógicamente se congregarían en casas particulares y de forma clandestina, es decir, en iglesias domésticas, donde podían estar en comunión entre los hermanos, orando, escuchando la predicación de la doctrina apostólica, cantando himnos y celebrando la cena del Señor en su memoria. ¿Cuántas casas serían, hermanos? Pensadlo. ¿12 casas, por ejemplo? ¿Más? Ya solamente con los 3,000 convertidos que se añadieron a la iglesia tras la maravillosa predicación del apóstol Pedro, si cada apóstol presidiese las reuniones comunitarias, separados uno en cada casa tendría que caber 250 personas. Fijaos. Sin contar con todos los discípulos de Jesús y en especial las mujeres que el autor de Hechos remarcó con detalle al principio del libro. Pero es que además en Hechos capítulo 4, versículo 4, se nos informa que al poco tiempo, justo antes de que Pedro y Juan fuesen llevados ante el Sanedrín, el total de hombres creyentes era de 5,000. Y este dato es semejante al del evento de la multiplicación de los panes y los peces, donde solo se nos informa los miles de hombres que había, 5,000, y no las mujeres y los niños que evidentemente estarían presentes y que también comerían junto con los demás. O sea que cuando se hizo la multiplicación de los panes y los peces, no penséis que solamente había 5,000 hombres. Había 5,000 hombres con sus mujeres, con niños, es decir, a saber si habían 10,000 o más, ¿verdad? Por consiguiente, a saber cuántas personas creyentes, hermanos, existían en este momento, y ni qué decir que a la hora de reunirse en comunidad, los creyentes también llevarían a sus familiares, como mínimo a sus hijos, a sus bebés y niños, lo cual implicaba una mayor logística y distribución del espacio. Probablemente al intentar imaginarnos cómo se congregarían en aquel tiempo los primeros creyentes, cometeríamos también el error de pensar que sería de forma similar a la nuestra.
Y dudo mucho que fuese así. Ya no solo porque era otro contexto histórico y cultural, otro tiempo, sino que desde el principio se encontraban bajo persecución o como mínimo bajo el recelo y la sospecha de los líderes judíos. Por lo tanto, sus reuniones serían más sencillas, enfocadas por supuesto a la palabra y a la oración como muestra clara de adoración a Dios y de la dependencia de Él, pero es que además se reunirían de forma habitual, no solamente el primer día de la semana, sino que lo harían en muchas más ocasiones. Como hemos visto hasta ahora, y a no ser que se hubiese convertido una persona con una casa y un terreno tan grande como para que se reúnan 5.000, 10.000, no sé cuántas personas que estarían convertidas, lo más probable es que desde el principio se reunirían en bastantes casas. Y no necesariamente en cada casa estaría un apóstol presidiendo la reunión, porque si no, ya solamente con 3.000 lo dividimos entre 12, 250 personas por casa. ¿Quién tiene una casa donde quepan 250 personas? Entonces, no me imagino que en aquel tiempo, y eso que estamos recién empezando con la iglesia primitiva, solamente existiesen 12 puntos, 12 casas donde reunirse. Seguramente que habría muchas más, ¿no? Y que se contarían con más hermanos maduros para presidir esas reuniones y no solamente con los 12. Quizá los 70, por ejemplo, para que pudiesen gestionar las reuniones en las casas de los hermanos. Por supuesto, la comunión entre los creyentes no solo se daría en las casas particulares, sino que en general los seguidores de Jesús se tratarían en el día a día, trabajando y realizando los quehaceres de la vida cotidiana. Algo totalmente comprensible porque todos estarían en Jerusalén o por los alrededores. Hoy en día esto no suele ser lo habitual, ya que da igual que en qué distrito de Madrid esté una iglesia, como por ejemplo en este caso Hortaleza, que buena parte de los hermanos que se congregan en una iglesia como esta, pues viven en muchos lugares, ¿verdad? Lo cual hace difícil que las personas se vean durante el día a día, y ni qué decir que debido a los avances tecnológicos, la globalización y las nuevas formas de relacionarnos, cada vez estamos más aislados. Yo no sé, por ejemplo, cuántas veces y con cuántas personas os habéis encontrado por casualidad en la calle o en alguna tienda, pero en mi caso pocas. Una vez me encontré con Iride en el Carrefour de Mar de Cristal, una vez me encontré con Flori, Luis, Gabriel y en aquel tiempo Anita en Goya, y creo o me pareció que en alguna ocasión vi a Leonor y a Margarita en el metro, pero a lo lejos, no sabía si eran ellas o no. Pero poco más que yo recuerde. Y es normal, hermanos, cada uno vive por un lado. Alameda de Osuna, Moratalaz, San Chinarro, La Poveda, el barrio de la Concepción, O'Donnell, etcétera, ¿no? Y claro, cuando pensamos en la iglesia primitiva, o en la iglesia de Jerusalén, o también en las iglesias de Roma, Corinto, Éfeso, Filipos, Colosas, Tesalónica y otros lugares más, debemos entender que probablemente en todas esas regiones solo tenían una iglesia. Y los hermanos se encontraban cerca los unos de los otros, y si se reunían en más casas particulares por motivos logísticos, mantendrían la comunicación y el trato entre ellos durante el día a día, porque pertenecían a la misma localidad. No es como ahora, que resulta casi un milagro que una iglesia evangélica conozca y tenga trato con otras iglesias evangélicas de su mismo barrio o distrito. Ya ni qué decir si nos ponemos a pensar en las iglesias de Madrid capital. Y ya ni qué decir si nos ponemos a pensar en todas las iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Lo cual es triste, porque se supone que compartimos una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, pero cada uno va por su lado en la práctica. Y el mundo nos ha llenado tanto nuestras agendas que casi no nos da tiempo ni para estar entre nosotros. Imaginaos tratando con más hermanos de otras iglesias, aunque formen parte del mismo barrio o del mismo distrito. Va más allá de nuestras posibilidades, hermanos. O al menos, no está dentro tampoco de nuestras prioridades. Sin embargo, la iglesia de Dios en sus inicios funcionaba de otra manera. Y es cierto que a la hora de realizar un ejercicio de reflexión en esta etapa de la historia de la iglesia, son muchas las personas que idealizan y romantizan la iglesia primitiva y no lo toman tanto como un modelo, sino más bien como la forma exacta en que hay que hacer iglesia, siendo uno de los asuntos más difíciles y diría peligrosos de aplicar, el asunto de poner todas las cosas en común, vivir unánimes y compartir todo con todos. Así lo hizo la iglesia en sus inicios, pero menudo trabajo sería hacer eso ahora, ¿verdad? Poner todas las cosas en común.
y luego repartirlos según las necesidades de cada uno. De hecho, leemos en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35, que los creyentes continuaban juntos con esa misma dinámica. Los apóstoles Pedro y Juan acababan de ser advertidos por los miembros del Sanedrín para que cesen de predicar las doctrinas de Jesús, y luego habían vuelto a los suyos para contarles estas cosas que habían escuchado y visto, y todo ello les llevó a que experimentasen una poderosa oración al Señor, que les llenó del Espíritu y les dio palabra. Dice así el texto de Hechos capítulo 4, versículo del 32 al 35. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas, las vendían y llevaban el dinero de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Fijaos lo unida que estaba esta iglesia en sus inicios. De hecho, al leer esta reiteración de la comunión que existía entre los primeros creyentes, yo creo que resulta evidente que estos hermanos en la fe estaban tan unidos y fortalecidos por el Señor, que no se limitaban a reunirse el primer día de la semana, sino que constantemente se veían y se congregaban con el fin también de ir a predicar por el templo y alrededores, siendo iglesia más allá de esas casas particulares donde se reunían. Y estas observaciones se van además confirmando conforme vamos leyendo con detenimiento los primeros capítulos del libro de los Hechos. Desde luego, estos creyentes se encontraban en un proceso espiritual lleno de fervor y crecimiento. Aún así, quizá tardaron un poco en entender que su labor misionera iba más allá de Jerusalén y Judea, y que también debían ir a Samaria y hasta los confines de la tierra. Y serán los eventos del martirio de Esteban, la aparición de Saulo de Tarso, la predicación de Felipe en Samaria y la conversión de Cornelio y los de su casa, con Pedro como testigo, lo que fue mostrando a la iglesia la necesidad y a su vez el mandato de Dios de ir más allá a territorios desconocidos con el fin de dar a conocer al Señor. Y aunque en verdad esta gran comisión ya la habían recibido los apóstoles por parte del Señor desde antes de su ascensión a los cielos, creo que Dios tuvo paciencia con sus hijos y les permitió que pasasen un tiempo muy especial, y yo diría que inigualable, irrepetible en la historia, de unanimidad y comunión entre creyentes, donde todos ayudaban a todos, donde nadie pensaba esto es mío, no, todo lo que tenemos es de todos, nada es de nadie en particular. Ellos se ayudaban en todo momento y desde luego el Espíritu moraba en cada uno de ellos. Que si luego el mismo Señor empleó los diferentes eventos anteriormente mencionados para mover a su iglesia a seguir avanzando, yo al menos no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que el Señor usó el martirio de Esteban, la aparición de Saulo de Tarso, la predicación de Felipe en Samaria y la conversión de Cornelio, el centurión. Todo ello lo usó precisamente para que siga su iglesia, siga su reino extendiéndose. No tengo ninguna duda de ello. Pero desde luego lo hizo a su tiempo. Les dejó un tiempo para que estuviesen unánimes. Y como dice una expresión, pues no podemos correr sin antes haber aprendido a caminar. Y ciertamente es así. A veces queremos acelerar los procesos e ir más allá, en algunos casos olvidando lo que tenemos entre manos ahora, ¿verdad? Y así lo vimos en su día en el libro de los Hechos, cómo conforme la misión avanzaba, porque tenía que avanzar, los problemas en Jerusalén se iban acrecentando. Quizá también porque el que mucho abarca poco aprieta. Pero yo creo que todo eso formaba parte de las tensiones que naturalmente las personas tenemos en nuestros corazones y también entre nosotros. Ya sabéis, nunca llueve al gusto de todos. Y algunos creyentes querían mantener las tradiciones judías e incluso imponerlas a los gentiles. Es decir, eso de hacer misión e ir más allá de Judea y Samaria, vale, está bien, pero lo que pasa es que nuestra identidad como judíos se estaba diluyendo. Entonces,
por eso empezaron esas tensiones, ¿verdad? Algunos creyentes querían mantener esas tradiciones judías e imponerlas a los gentiles, pero al final el Espíritu de Dios mostró en ese famoso concilio de Jerusalén que se encuentra en Hechos capítulo 15, cómo se debía proceder ante la conversión masiva de gentiles. Por eso mismo creo que nosotros a la hora de avanzar, porque como iglesia también debemos de avanzar y de incorporar nuevos parámetros a la ecuación, cambios a nuestra vida, debemos ser capaces también de conservar aquello que el Señor ya nos ha dado, con el fin de avanzar en aquello que el Señor nos está ofreciendo. Es decir, la iglesia está viva, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir asumiendo desafíos. Y eso desde luego que nos trastorna a todos, algunos más, otros menos. Pero todo ello conservando todo lo bueno que hemos tenido hasta ahora, porque si vamos a hacer esto descuidando aquello, qué terrible sería para nosotros individualmente y para la iglesia en general. En un sentido misional, qué triste sería que una iglesia descuide su comunión, su devoción a Dios como congregación y las responsabilidades que en ella existe, con el fin de realizar más tareas externas, enviar ayudas a otros, o realizar actividades que impacten a los vecinos del barrio, del distrito o directamente de la capital. Porque sí, el Señor nos llama a seguir compartiendo su evangelio, a vivirlo y exponerlo a aquellos que no lo conocen, pero toda labor misionera que tenemos por delante no debe ser realizada a costa de nuestra comunión con Dios, a costa de nuestra relación con Dios y con los hermanos, porque si lo hacemos así, pasaremos factura, recibiremos las consecuencias. Y claro, nuestra comunión con Dios no debe ser identificada con el culto dominical meramente, sino que debe darse en todo momento, hermanos. Y también en la medida de lo posible con los hermanos en la fe, en el día a día, ojalá. Digo esto también porque a veces nos hemos vuelto más cultocentristas que cristocentristas. Y esto es un grave error, hermanos. En otras palabras, hemos llegado a pensar que el culto es lo que determina principalmente nuestra relación con Cristo, me refiero al culto dominical. Y es como que solamente ese culto dominical, una vez cada semana, es lo que determina nuestra relación con Cristo y con los hermanos, cuando no debería ser de esa manera, porque esa no fue la práctica de la iglesia primitiva desde el principio. Por supuesto que se reunían el primer día de la semana, aunque solamente se menciona una vez en todo el libro de los Hechos, pero se congregaban más veces, y lo hacían todos juntos, se esforzaban por ello. Pensadlo. ¿Cuándo se congregaban los primeros creyentes? ¿Cuándo nos congregamos nosotros principalmente? Pues los domingos. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó un domingo. Y así es, hermanos, nos congregamos para hacer memoria de su resurrección. ¿Y por qué más? Pues porque entendemos que los primeros creyentes se reunían también los domingos, ¿verdad? Y ciertamente yo diría que los primeros convertidos y los demás hermanos pues se congregarían más veces, pero el domingo sería el día más especial. Siempre que podían lo harían, y lo harían en iglesias domésticas, pero entendemos que principalmente se congregaban en domingo de forma más importante y solemne. Y es por eso que nosotros también nos congregamos en domingo, ¿no? Principalmente. Aunque curiosamente este dato no se menciona hasta el capítulo 20 del libro de los Hechos. Es decir, fijaos cuánto tarda el autor en mencionar un dato que ha determinado tanto a la historia de la iglesia, ¿verdad? Recién en el capítulo 20 se nos dice una vez que se reunieron el primer día de la semana. Y anda que no se habían reunido veces hasta ese capítulo. Y fue cuando el apóstol Pablo ya se encontraba casi al final de su tercer viaje misionero y solo se comenta en esa ocasión en todo el libro. En sus 28 capítulos solamente se menciona en esa ocasión que se reunieron el primer día de la semana, un domingo. Curioso, ¿verdad? Y por supuesto no se menciona que fuese domingo, sino que lo llama el primer día de la semana, porque para los judíos el domingo era el primer día de la semana y el sábado el último. No como nosotros, que debido al calendario gregoriano, en nuestros calendarios físicos y en los del móvil, aparece el domingo como el último día de la semana, ¿verdad? No aparece el sábado como el último día de la semana. Dice el texto de Hechos capítulo 20, versículo 7. En el primer día de la semana, reunidos para partir el pan,
Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta medianoche. Fijaos. Debido al contexto de donde nosotros venimos, hermanos, podríamos llegar a pensar que estos hermanos que estaban en este momento en Troas, en la localidad de Troas, se reunieron por la mañana, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros. Y que el apóstol Pablo se extendió mucho en su discurso porque sabía que probablemente no les iba a volver a ver. Y por ello estuvo hablando hasta la medianoche, porque sabía que luego tenía que volver a Jerusalén. Pero claro, pensad, hermanos, que se reunieron como culto dominical el primer día de la semana y que lo hicieron para partir el pan, lo cual en este contexto significaba que era para compartir la cena del Señor, ordenanza que seguramente practicarían todos los primeros días de la semana. Ya sabéis que hay iglesias que lo practican pues una vez al mes, cada 2 semanas, creo que una vez al año, pero hay iglesias que lo practican todos los domingos, todos los primeros días de la semana. Practicaban la cena del Señor. Y para ello era necesario que los hermanos fuesen después de haber cenado en casa. O incluso podían cenar juntos, pero ya luego celebrarían la cena del Señor como tal. La prueba de esto lo tenemos en 1 Corintios capítulo 11 y ya lo veremos con más detenimiento otro día. Además, debemos entender, hermanos, que los domingos para ellos, es decir, el primer día de la semana, es lo que para nosotros, y fijaos lo que os voy a decir, sería un lunes. No sé si esto lo habéis pensado alguna vez. Será recién en el siglo IV cuando el emperador Constantino estableció un edicto donde se declaraba el domingo como día de descanso obligatorio, el día del sol para los paganos. Por tanto, hasta dicho acontecimiento, tanto judíos como gentiles cristianos se congregaban el primer día de la semana, siendo hasta este edicto un día laborable. Pues solo los judíos tenían establecido desde los tiempos de Moisés el sábado como el día de descanso, el día del Señor. Y por ello el domingo se convirtió para los cristianos en un nuevo sábado, entre comillas. Sin embargo, para los cristianos el domingo siempre debería ser el primer día de la semana y no el último, ya que así lo ha establecido el Señor. Por supuesto, esto no quiere decir que debamos congregarnos los sábados, como lo hacen los adventistas, por ejemplo, porque en la palabra sí tenemos algunos textos donde se nos muestra que se congregaban el domingo, como Hechos 20, que ya lo hemos visto, y también en 1 Corintios capítulo 16. Además, el domingo, el primer día de la semana, siempre será el día en que Jesús resucitó, convirtiéndose los cultos dominicales en cultos que hacen memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y encima existe un término griego para hacer referencia a la cena dominical, siendo traducido por algunas versiones como la cena del Señor, en 1 Corintios 11, o también la misma idea como el día del Señor en Apocalipsis capítulo 1. Ahora bien, hermanos, ¿somos conscientes de todo esto? Es decir, ¿somos conscientes que los primeros creyentes, los cuales lógicamente eran judíos, y luego poco a poco se fueron sumando más gentiles, pero que en el principio eran en su totalidad judíos, somos conscientes de que estos creyentes, la iglesia primitiva, se reunía en un día laborable para orar, reflexionar en la doctrina de los apóstoles y celebrar la cena del Señor? Actualmente aún bebemos de las consecuencias del edicto de Constantino, ¿verdad? Y aunque cada vez hay más gente que trabaja los domingos, todavía existen muchos trabajos donde precisamente los domingos se descansa. Pero esto no era así en el principio. Ellos se reunían en un día que sería para nosotros un lunes. Y claro, ¿cómo se reunían los primeros creyentes un día laborable? ¿En la mañana? ¿Muy tempranito? ¿Y luego ir a trabajar? Lo dudo. Pues en aquel tiempo muchos trabajos estaban relacionados con la agricultura, las ventas, la ganadería, la artesanía y demás oficios que, como sabéis, hasta ahora hay que empezar desde muy temprano. Sobre todo lo relacionado con la ganadería y la agricultura, vamos, a las 5 de la mañana ya es tarde, ¿verdad? Así que dudo mucho, teniendo en cuenta que los primeros cristianos que se convirtieron trabajaban pues en estos oficios, se reuniesen ese primer día de la semana, día laborable, muy temprano por la mañana.
Así que muy probablemente se reunirían el primer día de la semana, día laborable, por la tarde-noche. De hecho, después de haber cenado. Como veremos otro día con más detenimiento, aunque ya lo sabéis, el apóstol Pablo exhorta a los corintios porque aprovechan la cena del Señor para comer. Y eso es comer indignamente. Y claro, no sé si lo habéis pensado alguna vez, ¿no os parece un poco chocante que celebremos la cena del Señor por la mañana? Es que antiguamente se celebraba seguramente por la noche, sabiendo que al día siguiente temprano tenían que trabajar. Y después de ese día haber trabajado, y en trabajos mucho más duros y físicos, que ahora pues muchas veces son trabajos, por supuesto, mentalmente agotadores, pero sedentarios, ¿verdad? ¿Os imagináis, hermanos? Para meternos un poco en este asunto que seguiremos viendo los próximos domingos, en esa reflexión sobre la iglesia primitiva y sus inicios, ¿os imagináis que el domingo sea un día para trabajar y que tengamos que congregarnos por la noche porque no habría otro momento? ¿Cómo sería la asistencia? ¿Cómo organizaríamos los cultos? Sabiendo que al día siguiente temprano hay que levantarse a trabajar y el culto empieza por la noche, porque antes estábamos trabajando. Pensadlo, si ya de por sí nos cuesta a veces congregarnos por la mañana porque nos apetecería dormir un poco más y porque a veces nos cuesta arrancar tras una semana llena de quehaceres y ocupaciones donde hay personas que trabajan hasta el sábado, ¿cuánto más nos costaría congregarnos por la noche después de haber trabajado ese mismo día y sabiendo que al día siguiente temprano se debía trabajar otra vez? Desde luego, congregarse implicaba hacer sacrificios, hermanos. Pero es que el propósito era conmemorar el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Hacer memoria de lo que hizo por cada uno de nosotros, poniendo especial énfasis en su resurrección, porque sin la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. Por eso nos congregamos principalmente un domingo, para hacer memoria de Él. Así que, hermanos, seguiremos reflexionando el próximo domingo sobre la iglesia primitiva y el culto dominical, haciendo memoria, como no, de textos famosos como el de Hebreos, ¿verdad?, donde se nos exhorta que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero también profundizaremos en la idea de que el culto al Señor va más allá del domingo, que hemos caído en el cultocentrismo en vez de enfocarnos en el cristocentrismo, en que Cristo es el centro de nuestro culto, de nuestra adoración todos los días, que por supuesto que es bueno que nos reunamos principalmente el domingo, y que en sus inicios era una reunión, una congregación muy sacrificial, porque no solamente estaban siendo perseguidos, no solamente eran muchas personas, y no me imagino cómo los apóstoles y los demás discípulos gestionaban pastoralmente tanta multitud de gente, sino que además se reunían en un día que trabajaban, sabiendo que a la mañana siguiente iban a trabajar más, y aún así se reunían para orar, para cantar y para reflexionar en la doctrina de los apóstoles. Fijaos. Así que, como digo, el próximo domingo seguiremos reflexionando en todo esto, especialmente en por qué hemos caído más en el cultocentrismo en vez de practicar una vida cristocéntrica, es decir, una vida centrada en Cristo. Que el Señor nos guíe, hermanos. Amén.